Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias porque tus cuidados para con nosotros, tu amor para con nosotros son formidables, Señor. Gracias por tu revelación, tu entendimiento, Señor. Te pedimos que hoy nos hables a través de este estudio. Abre nuestro entendimiento, Señor. Disponemos nuestro corazón para que tu palabra se siembre en nuestros corazones y produzca el fruto que tú deseas para nuestras vidas. Habla a través de mí, Señor. Cubre cualquier deficiencia, de toda perturbación, Señor. Que el mensaje se transmita con claridad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a ver la era de la iglesia y vamos a ver cómo termina la era de la iglesia. La Biblia profetiza cómo va a terminar la era de la iglesia. Pero vamos a examinar qué onda con esta era de la iglesia, cómo surgió y demás. Pero vamos a encaminarnos en la temática de la línea de tiempo que hemos estado platicando. ¿Se acuerdan? Quiero que la línea de tiempo la dominen, la entiendan para que podamos maniobrar y ubicarnos en el tiempo. Obviamente me propusieron que pusiera usted está aquí y no lo he podido poner. Ha habido mucho trabajo, chicos, pero eventualmente lo haremos en siguientes versiones. Ok, tenemos que, dentro de la línea de tiempo habíamos estudiado las semanas de Daniel, ¿sí se acuerdan? Y comenzaba con las 7 semanas y 62 semanas. Se predijo a partir de la orden de reconstrucción de Israel, de Jerusalén. Se predijo con exactitud cuándo iba a venir el Mesías, ¿se acuerdan? Iba a venir después de 7 o 7 semanas y 62 semanas. Total de 69 semanas o 483 años de 360 días. Daniel 9:25 hablaba de cerca de esto. 7 conjuntos de 7 más 62 conjuntos de 7 desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga el gobernante Mesías. Eso viene en Daniel 9:5. Y eso lo profetizó. Si tú tenías la fecha en la que fue dada la orden de reconstrucción de Jerusalén, tú podías saber con exactitud cuándo iba a aparecer el Mesías. Qué impresionante, ¿no? La profecía. Y sabemos cuándo fue dada la orden para reconstruir Jerusalén, 14 de marzo del 445 a.C. Si le sumas las fechas y las cantidades, te da el 6 de abril del año 32, que es cuando se presenta el Mesías como rey. O sea, habíamos platicado que ese día se presenta como el rey profetizado y platicamos cómo después de huir en otras ocasiones cuando la gente lo quería aclamar como rey, ¿se acuerdan que, oye, después de que multiplicó los panes y los peces, la gente quería hacerlo rey? En Juan capítulo 6 hablaba acerca de eso. Lo querían hacer rey y él se escondía, se apartaba. Y en este día, el 6 de abril del año 32, que fue el domingo de Ramos, cuando se presenta montado en un pollino, es cuando permite que la gente lo aclame como rey. Estaba ahí cumpliendo ese día la profecía de Daniel 9:25 y también la profecía de Zacarías 9:9. Sí, cuando se presenta, como dice, viene tu rey manso y humilde montado en un pollino. Zacarías 9:9. Y ese día, en cumplimiento de las profecías, Jesús esperaba que reconocieran que Él era el Rey Mesías. Es el día donde se iba a manifestar abiertamente, después de una trayectoria de milagros, de predicaciones que avalaban lo que Él hacía. Esperaba que la gente lo reconociera, pero no lo reconocieron. Lucas 19, 41 al 44 dice: Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró sobre ella. ¿Te imaginas? ¿Por qué lloró? Fíjate lo que dice. Aquí te explica por qué. Dijo: ¿Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero esa hora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas y no dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Qué fuerte, ¿no? ¿Qué está haciendo Dios con esto? Fíjate la actitud de Jesús. Estaba diciendo por un lado que esperaba que conocieran las Escrituras. Esperaba que conocieran la profecía bíblica para que reconocer los tiempos. Porque para reconocer los tiempos tienes que saber qué dice la Biblia acerca de las profecías que conciernen al Mesías que estaba por venir. Pero no lo reconocieron, a pesar de todo lo que el Señor había hecho. ¿Y qué pasa a partir de ahí? Sucedió
llega el Mesías y sucedió lo inesperado. Israel rechazó a su rey. Uy. Juan 1:11 dice, vino a los de su propio pueblo y ellos lo rechazaron. O sea, si tú te sientes rechazado por tu familia, por tus amigos, Jesús te comprende. Salmo 118:22 dice, la piedra que los constructores rechazaron, o sea, los constructores, hablando del pueblo de Israel, se ha convertido en una piedra angular. Lucas 19:44 dice, no conociste el tiempo de tu visitación, hablando Jesús de que el pueblo de Israel no reconoció al Mesías cuando vino a traer salvación. Mateo 23:37 dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Es triste esto, chicos. Se le pasó, ¿sí? Juan 5:43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. ¿Y qué pasa? Lo rechazaron, mataron al Mesías, mataron a Cristo y se cumplió la palabra que Jesús había comentado, de que Jerusalén iba a ser rodeada, sus muros iban a ser destruidos y la gente iba a ser muerta y el templo iba a ser destruido, a no dejar piedra sobre piedra. Lo que hizo Jesús fue declarar juicios sobre la nación. Por su rechazo, declarar varios juicios sobre Jerusalén. Uno es la destrucción de Jerusalén. Lucas 19:43-44. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y esto se cumplió, sabemos cuándo. ¿Se acuerdan cuándo se cumplió? En el año 70, cuando fue destruido el pueblo de Jerusalén. Y Lucas 21 habla acerca de eso. No solamente declaró como juicio la destrucción de Jerusalén por haber rechazado al Mesías, por su tiempo de salvación, sino que los entregó a que terminaran aceptando la contraparte. Profetizó Jesús que iban a terminar aceptando al anticristo. Juan 5:43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Quizá lo está encargando de que no me quieres a mí, ok, te voy a dejar a que el anticristo se encargue de ti una temporada. Ya que te veas cómo te va a tratar, vas a regresar a mí. Y no solamente eso. Dios, por no reconocer su tiempo de salvación, declara la destrucción de Jerusalén, que los entrega a aceptar al anticristo. Pero sucede algo inesperado también. Sucede el reemplazo temporal de Israel por la iglesia. De eso Jesús habló en varios pasajes. Mateo 21:41 dice, a los hombres malvados les dará había dado una parábola de los arrendatarios que rentaban un terreno, un viñedo, y no quisieron darle los frutos esperados. Entonces el dueño del terreno dice, a los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros que les dará su porción después de cada cosecha. ¿Quiénes son otros? Nosotros, chicos. A nosotros nos ha sido entregado el reino para producir los frutos esperados. Mateo 21:43 dice, les digo que a ustedes se les quitará el reino y se les dará a una nación que producirá el fruto esperado. ¿Quiénes son esa nación? Nosotros, chicos. Se nos dio el reino ¿para qué? Para bonitos, para placer, no, es para que produzcamos el fruto esperado. Isaías 65, del 1 al 2 dice, me encontraron personas que no me buscaban. Me mostré a los que no preguntaban por mí. Todo el día extendí los brazos a Israel, pero ellos eran desobedientes y rebeldes. Imagínate, el padre así, ven acá a abrazarme. Y ellos, no. Romanos 11:11 dice, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Más bien, gracias a sus transgresiones, ha venido salvación a los gentiles, para que los israelitas sientan celos. Entonces lo que hizo el Señor, fíjate lo que pasa. Hizo que no quieres tú, Israel, y entonces, ¿a quién sí quiere Mesías? Y se va con todas las naciones y dice, chicos, hay Mesías para el que quiera. ¿Quién quiere?
Y fíjate lo que tenía que hacer, lo único que tenía que hacer Israel era aceptar a Jesús como el Mesías. ¿Y qué tienes tú que hacer para ser salvo? Reconocer a Jesús como el Cristo. Y esa es la base sobre la cual estaba fundada la iglesia. Qué fuerte, ¿no? Entonces declara eso que se vuelve a los gentiles. Y es algo que quiero que entiendas porque por causa de los pactos que Dios había hecho con los patriarcas, Dios tenía un compromiso de llevar la salvación al pueblo de Israel. Sí, por eso se acuerdan que Jesús dijo, no vayan por camino de gentiles, sino solamente primero a las ovejas perdidas de Israel. ¿Se acuerdan? Por el compromiso que tenía Dios con el pueblo de Israel, tenía que cumplir el compromiso que había hecho con el pueblo, con los patriarcas. ¿Y qué es lo que sucede con esto, chicos? Y quiero que entiendas bien esto. Nosotros somos los hijos de Dios por la fe en Cristo. ¿Se acuerdan? Porque hemos aceptado al Mesías como nuestro Señor y Salvador. Hemos nacido de nuevo. Bueno, esa salvación era originalmente diseñada para los judíos. Quiero que entiendas. Esa adopción como hijos de Dios era diseñada para el pueblo de Israel. Israel no quiso, ok, se vuelve para todo el que quiera. Entonces, surge la era de la iglesia, porque Dios, ok, no quiere Israel al Mesías, vamos a quien sí lo quiera. Y declara ceguera espiritual nacional hasta que el pueblo como nación de Israel vuelva, se arrepienta y vuelva a Cristo. ¿Y eso cuándo va a suceder? Va a suceder cuando se den cuenta que el falso Mesías que aceptaron como Cristo no era. ¿Cuándo se van a dar cuenta de eso? A la mitad. Es decir, como que, ups, no era. Sí. Mateo 23, del 37 al 39, habla acerca de esta ceguera espiritual. Dice, desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Romanos 11, del 8 al 10 dice, Dios les dio un espíritu insensible, ojos con los que no puedan ver y oídos con los que no puedan oír hasta el día de hoy. ¿Quién? Dios, como castigo. ¿Me rechazaste o que te dejo, te abandono a tu ignorancia, a tu corazón endurecido? ¿Hasta cuándo? Voy a volver a tocar tu corazón y a trabajar con tu corazón hasta el tiempo final. De hecho, es algo que ya hemos platicado. La gran tribulación, chicos, ¿saben para qué es? La gran tribulación es para tratar con el corazón de Israel. Es ponerlo entre la espada y la pared. Benditas crisis, ¿no? O sea, a veces no creas que esa estrategia Dios solamente lo utiliza con el pueblo de Israel. Dios utiliza grandes tribulaciones personales a veces para llevarnos a Cristo. Benditas tribulaciones que Dios permite para nuestra bendición. Lucas 19:42 habla acerca de esta ceguera espiritual. Dice, la paz está oculta a tus ojos. Oseas 5:15 dice también, entonces regresaré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí. Pues tan pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón. ¿Saben cuándo van a comenzar las dificultades? En la gran tribulación. Exactamente. Romanos 11:25 dice, parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo. Fíjate, entonces este endurecimiento va a durar hasta que se complete el número de creyentes que han de formar parte de la iglesia. Entonces Dios se vuelca con Israel para que todo Israel sea salvo. Entonces, este rechazo de Israel al Mesías ha sido la causante de que tú tengas vida eterna, chicos. ¿Estás entendiendo? O sea, si algo debes de tener con el pueblo de Israel, no es odio, sino agradecimiento. De que, gracias. Sí, porque por tu rechazo tengo yo vida eterna. Se me ofreció a mí el Mesías. Y este es el paréntesis, la era de la iglesia. El rechazo de Israel a su Mesías abre un paréntesis en la agenda de Dios para Israel. Dentro de este paréntesis, Jesús lo que hace es que desposa a la novia. ¿Se acuerdan cuando hemos visto cómo se desposaban el pueblo de Israel, los antiguos, en la antigüedad? Desposaban, iban a la casa de la novia, la pedían, hacían los votos, ahí compartían, brindaban con el vino, partían el pan, pagaban el precio y daba regalos. Y Jesús hizo eso. Se celebró la Santa Cena, pagó el precio con su vida y dio regalos, ¿se acuerdan? Dice que dio regalos a los hombres, que son los dones y demás que... Eso es. Y este es el paréntesis de la iglesia, chicos. En este paréntesis, como vimos, se le quita la vida al Mesías. En este paréntesis se cumple la festividad de la Pascua.
¿Se acuerdan? La festividad de la Pascua, que significa el sacrificio expiatorio de Jesús. Levíticos 23:5 habla acerca de esta festividad. Dice, después de las 62 semanas se le quitará la vida al príncipe elegido. Isaías 53, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Como cordero fue llevado al matadero. Este cordero está apuntando al cordero pascual que iba a morir por nosotros, por nuestros pecados. Y fue ahí donde se cumplió lo del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay gente que no entiende por qué Jesús fue abandonado por el Padre, porque fue en ese momento donde Él estaba haciendo una ofrenda por el pecado y por eso se separó del Padre Celestial en ese lapso. Sí, entonces ahí Jesús estaba cumpliendo la festividad de la Pascua, que es el sacrificio de expiatorio de Jesús. Dentro de este paréntesis, no solamente cumplió la Pascua, sino que también cumplió la festividad de los panes sin levadura. ¿Se acuerdan que simbolizaba la festividad de los panes sin levadura? ¿No? Era el proceso de santificación que el Señor había hecho con nosotros. La vida que simbolizaba la vida sin pecado del Mesías, pero también la obra de santificación de la iglesia. La levadura simbolizando el pecado y los 7 días de panes sin levadura simbolizando esa obra de purificación que hizo Jesús con nosotros. 7 días hablando de que es completo y total. Dice Isaías 53:6, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Hebreos 1:13 dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién hizo la purificación de pecados? Jesús. Eso es lo que simboliza. Y por eso comenzaban los 7 días de la celebración de los panes sin levadura. Luego vino la festividad de los primeros frutos que habíamos platicado, que es la festividad de que se celebraba la resurrección de Cristo, que se celebraba el domingo inmediato después de la Pascua, que en esa ocasión tocó 3 días después. Dice Salmo 66, del 8 al 11, tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Hablando de que el Mesías no iba a experimentar que se pudría su cuerpo, sino que iba a resucitar. 1 Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces, en este paréntesis se cumplen esas festividades, fíjate, en ese paréntesis se cumplen esas festividades que estaban profetizadas desde antaño. Pero también, lo que habíamos platicado, se destruye la ciudad y el templo. Habíamos platicado que surgiría un gobernante cuyos ejércitos destruirían la ciudad del templo. Está hablando del gobernante, que es el anticristo, pero cuyos ejércitos destruirían la ciudad del templo, que es en el año 70. Eso viene de Daniel 9:26. Sabemos que los ejércitos romanos destruyeron la ciudad del templo. Y por lo mismo sabemos que el anticristo va a surgir de lo que fue el imperio romano. Sí. Y se cumplió Mateo 23:38. Aquí vuestra casa os es dejada desierta. Desierta. Y efectivamente quedó desierta. Es lo que ¿se acuerdan que habíamos platicado la sesión pasada de Lucas 21, del 20 al 24? Dice, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción. Entonces los que estén en Judea huyen a las colinas. ¿Esa advertencia fue para quién? No, fue para los cristianos que vivían en Judea ahí. Sí, judíos cristianos. Por eso, en esa matanza, en esa destrucción de Jerusalén, murieron más de 1 millón de judíos, pero ni un solo cristiano. ¿Te imaginas? Porque huyeron ahí, porque eran los días de venganza de Dios y las palabras proféticas de las Escrituras se iban a cumplir ahí. Entonces comienza la era de la iglesia, y la era de la iglesia comienza con una festividad que vamos a celebrar este próximo sábado. ¿Saben cuál es? El Pentecostés toca este 29, del 29 al 30 de mayo, que si mal no recuerdo, cae este fin de semana, este viernes sábado, ¿verdad? ¡Qué heavy! Es la primera cosecha de almas, fue lo que le dio comienzo oficial a la era de la iglesia. Es la fiesta del Pentecostés. Entonces llevaba que se cumplió la fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura, de los primeros frutos y la fiesta del Pentecostés. 4 fiestas cumplidas y son 7. Faltan 3 por cumplirse. Es el nacimiento de la iglesia que surge con el Pentecostés, que es el Pentecostés era la festividad de la primera cosecha.
y es la primera cosecha de almas. ¿Se acuerdan? Pedro se levantó a predicar y cosechó 3,000 personas que se entregaron a Cristo. Lucas 7:28 dice, les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Jesús empezaba a hablar desde los evangelios información acerca de cómo sería o cómo es este nuevo grupo de creyentes que la iglesia. Y empezaba a hablar de que es mucho más importante este grupo de creyentes, el más pequeño de este grupo de creyentes que forma parte del reino de Dios, es más grande que Juan. ¿Y se acuerdan cómo Jesús se refirió a Juan? Se refirió a Juan como de todos los hombres nacidos de mujer del Antiguo Testamento, no hay ni uno más grande que Juan el Bautista. Lo dice, bueno, ese es el más grande. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. ¿Te das cuenta de la posición tan privilegiada que se le da a la iglesia? Y dices, wow. O sea, ni Moisés, ni Ezequiel, o sea, yo les digo, Señor, yo no soy Moisés, yo no soy, pero es que no estamos conscientes de la posición que nos está dando como iglesia. Como iglesia tenemos una posición muy especial dentro del reino de Dios. Y ahorita vamos a ahondar un poquito acerca de eso. Una parte de lo que nos hace especial es que ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Joel 2:28 y Hechos 17 habla acerca de que derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Efesios 1:13 dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, del evangelio que les trajo salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Entonces habla de ser marcados, sellados con el Espíritu Santo, y ser llenos del Espíritu Santo. Son dos cosas que vimos en el taller de básicos cristianos. ¿Cuándo recibieron los discípulos el Espíritu Santo? No, lo recibieron el domingo de resurrección. Jesús resucitó y lo primero que hizo es sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. Ahí fue cuando recibieron el Espíritu Santo para salvación. Es una cosa. Cuando recibieron la llenura del Espíritu Santo, o el bautismo del Espíritu Santo, o lo que se conoce como en el Antiguo Testamento, la unción, es en el Pentecostés. Esa llenura es para ejecución, es para llevar a cabo la tarea de Dios. En el Antiguo Testamento esa llenura, ese bautismo del Espíritu Santo, llegaba sobre unas cuantas personas con una tarea muy especial. Llegó sobre los reyes, llegaba sobre algunos profetas, llegaba sobre algunas personas que hacían artes, diseño y obras artísticas, pero era muy contado. ¿Sí? Ahora, el Señor no solamente da el Espíritu Santo para que more dentro de la iglesia, dentro de cada uno de nosotros, sino que nos da la unción para llevar a cabo la tarea que Él nos ha encomendado llevar a cabo. Algo que era muy exclusivo en el Antiguo Testamento, ahora se convierte, es todo el cuerpo. Y recibe la llenura del Espíritu Santo para llevar a cabo la tarea de Dios. ¿Cómo se manifiesta ese bautismo? Se lo vemos en el taller del bautismo del Espíritu Santo en básicos cristianos. Entonces dice Efesios 2:14, Él unió a judíos y gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Y aquí el Señor empezaba a revelar de que este grupo especial es más importante que cualquier personaje del Antiguo Testamento, porque tiene el Espíritu Santo viviendo en él y la llenura del Espíritu Santo o la unción, pero también es una mezcla de judíos y gentiles. Sí. Y no es un grupo donde, solamente judíos. Porque déjame aclararte que en el Antiguo Testamento los gentiles eran la chusma para los judíos. Eran second class citizens. Eran ciudadanos de segunda clase, de segunda categoría. Porque eran los gentiles, eran idólatras, habían rechazado a Dios, adoraban a otros dioses y eran... Pero el Señor llama de esa gente a que formen parte de su pueblo. Sí. Tal segunda clase era que los judíos ni siquiera podían entrar a casas de gentiles. ¿Se acuerdan todo el escándalo que se armó porque Pedro visitó la casa de Cornelio? Y como, ¿cómo visitaste a un gentil? Dice, pues es que me pagó bien la ofrenda. Entonces, eso es lo que el Señor le estaba revelando a Pablo. En Efesios 3:6 dice, tanto judíos como los gentiles que creen en la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte de un mismo cuerpo y ambos disfrutan de las promesas de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús.
Y Pablo habla acerca de esta dinámica porque él era apóstol a los gentiles y él hablaba en pasajes como Romanos 14 de, de las diferencias culturales que había, porque los judíos no podían comer guardaban todavía sus tradiciones culturales del Torah, no comían todo tipo de carnes y los gentiles, pues oye, pues unos taquitos de trompo y de cerdo y toda la cosa, y todos los judíos aquí, ¡ah! ¿Cómo puede ser posible comiendo cerdo? Y hablaba de esas diferencias porque tenías a los gentiles conversos y a los judíos, y Pablo trataba de mediar, ¿qué onda con eso? Para los judíos tenías que guardar el sábado, y para los gentiles, pues yo guardo otro día. Entonces, había un conflicto ahí que Pablo hablaba de eso. ¿Por qué? Porque en este nuevo grupo tenías a judíos y gentiles. Y el propósito de Dios de esto, bueno, este llamado a los gentiles, Amós 9 del 11 al 12 dice, después yo volveré y restauraré la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas y la restauraré para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos todos los gentiles, todos los que he llamado para que sean míos. Es algo que, no es algo, chicos, que fue algo nuevo. La Biblia en el Antiguo Testamento había profetizado que Dios iba a llamar a los gentiles. Nada más que los judíos no entendían muy bien qué onda con eso. Y se estaba cumpliendo. Y el propósito de esto era para despertar a celos al pueblo de Israel. Sí, Deuteronomio 32, 21. Despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Esos gentiles insensatos, ¿sabes quiénes son? No, los del primer siglo. Los del primer siglo. Somos nosotros, chicos. Dios estaba despertando al pueblo de Israel. De hecho, hay un testimonio que vi en YouTube ya ves que hay ministerios que evangelizan a judíos. Y habla de una judía que se convirtió a Cristo porque una cristiana la abordó, le decía que, oye, ¿qué onda ¿conoces tú al Dios de Abraham? Pues es el Dios que yo adoro. Y le empezó a hablar del Dios de Abraham que ella adoraba y demás. Y ella estaba toda friqueada. ¿Cómo ella, siendo gentil, conoce más a mi Dios? Y le despertó celos. Y eso y la ocasionó que buscara a Dios y que conociera a Cristo. Imagínate. O sea, la estrategia está funcionando. Sí. Y cuando partamos va a quedar más claro para los judíos que chin, estos tipos sí realmente adoraban a Dios. Sí. Isaías 65 del 1 al 2 dice, me encontraron personas que no me buscaban. Me mostré a los que no preguntaban por mí. Todo el día le extendí los brazos a Israel, pero ellos eran desobedientes y rebeldes. Entonces Dios se fue a personas que no lo buscaban, chicos. Sí, esos somos nosotros. Efesios 3, 10 menciona no solamente que Dios llamaría a pueblos a gentiles y va a ser una mezcla de gentiles y judíos, sino también que parte del propósito de la iglesia, fíjate en esto, parte del propósito de la iglesia sería manifestar la sabiduría de Dios a las huestes espirituales, tanto de angelicales como de maldad. Dice Efesios 3:10. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Imagínate, dice que mostrar la sabiduría ¿para quién? Para que todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en lugares celestiales. O sea, chicos, tal vez no te das cuenta, pero aquí hay ángeles tomando el taller. Checando su teología. Sí, y no me refiero al ángel, me refiero a ángeles, chicos. Imagínate, o sea, Dios guardó gemas de sabiduría, tesoros de sabiduría que no se les enseñó a los ángeles. Y empezó y quiso enseñarlo por medio de la iglesia. No solamente la enseñanza que Dios trae por la revelación al cuerpo de Cristo, sino también por cómo Dios trata o lidia con el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan? El sábado hemos estado viendo acerca del amor de Dios. Cómo Dios empezó a tratar de forma diferente al ser humano. Bueno, los ángeles estaban aprendiendo esta nueva forma de ser de Dios. Estaban en shock porque no habían visto
que Dios se comportara así. Y estaban con toda la incógnita de cómo, siendo un Dios justo, trate de una forma injusta, o sea, bondadosa y demás, cuando no se merece esta gente que la traten de forma bondadosa a este grupo de personas. ¿Por qué Dios es así? Y los ángeles y demás están atentos a cómo se desarrolla todo el plan de redención y cómo se lleva a Dios a cabo su obra por medio de la iglesia. Sí. Dice, dice incluso Pedro que son cosas tan maravillosas que los ángeles están expectantes viendo todo esto, cómo se desarrolla. Dice 1 Pedro 2:9, hablando de la iglesia también, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí te muestra otra característica de este pueblo, que sería un pueblo donde mora el Espíritu Santo, donde tienen la unción del Espíritu Santo, que es una mezcla de judíos y gentiles, que iba a ser el canal por el cual Dios iba a mostrar su multiforme sabiduría, pero también serían reyes y sacerdotes. Dices, reyes y sacerdotes. De hecho, eso lo corrobora Apocalipsis 5:10, que dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos la tierra. Nuevo grupo, chicos, Jesús le dio el nombre de iglesia. ¿Saben qué significa iglesia? Ok, no saben. Iglesia. Iglesia era del verbo eclesia, del griego eclesia, que era una palabra de uso común en la cultura griega para referirse a la élite política, a la élite gobernante. ¿Va? ¿Por qué, chicos? Vamos a ver qué onda con esto más adelante, pero déjame aclararte esto. Resulta que el Señor revela por medio de que este cuerpo, este nuevo grupo de creyentes, que se diferencia del pueblo de Israel, vendría a ser una extensión de Cristo. Dice 1 Corintios capítulo 12 que Cristo no es uno, sino es un cuerpo. Y quiero que entiendas esto. Cuando la Biblia habla de profecías de Cristo o características de Cristo, aplican también a la iglesia. Por ejemplo, Jesús, tú lees pasajes donde que Cristo gobernaría sobre las naciones con vara de hierro. Y dices, bueno, eso se refiere a Cristo. No solamente se refiere a Cristo. Jesús nos promete lo mismo a nosotros. Dices, ¿cómo, Señor? O sea, tú vas a gobernar. Dice, tú vas a gobernar conmigo. Y se nos promete el gobierno. Por eso, cuando estás en Cristo, al ser incorporado en Cristo, tú compartes su naturaleza. Y al compartir su naturaleza, tú ya eres descendiente de Abraham, heredero de las promesas a Abraham, y descendiente de David, heredero al trono. ¿Te acuerdas que la promesa, el pacto que Dios hizo con el pueblo de David, con el linaje de David, era que era su descendencia la que heredaría el trono y la que iba a gobernar? Cierto, ok. Pero sin embargo, Jesús le promete a sus discípulos que ellos reinarían con él a Israel. Pero los discípulos no eran de la tribu de Judá, o no todos. Dices, ¿cómo puede ser eso? Eso está prometido para los del linaje de Judá. Al ser en Cristo, al ser creyentes, al nacer de nuevo, ser hijo de Dios en Cristo, tú ya eres de la descendencia de Abraham y de la tribu de Judá. Por lo mismo, de ser heredero de las promesas de bendición de la tierra de Abraham y del reino por parte de David. ¿Vamos entendiendo? Entonces eres parte de eso. Por eso se te podía prometer esas promesas de reinar con él y que vamos a reinar con él. Y tenemos el sacerdocio, no el mismo sacerdocio que tiene el Mesías. El Mesías tiene el sacerdocio según la orden de Melquisedec, no la orden de Leví. Estas son las características generales de este nuevo grupo que es la iglesia, chicos. ¿Sí? Entonces se distingue del resto de Israel en el sentido que ha sido llamado a la iglesia para ser quien va a gobernar a Israel y al resto de las naciones. ¿Vamos? Ok. Este paréntesis de la iglesia es lo que comienza con el Pentecostés y es lo que forma el año agradable. El año agradable comenzó con Jesús y continúa con la iglesia, chicos. Y el ministerio que Jesús comenzó continúa con la iglesia, donde vino como un mensajero en son de paz para traer buenas nuevas. Nosotros somos
lo mismo hasta que venga la segunda venida. Dice Lucas 4, del 18 al 19, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas noticias, las buenas nuevas sobre el Evangelio de los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Esto comenzó con Jesús y ¿qué creen? Continúa con nosotros. Continúa con nosotros. 2 Corintios 5:20 habla acerca de esto. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo? Está llevándonos, nos está enviando. Por eso Jesús dijo, así como el Padre me envió, yo los envío. Es la misma cosa, somos la extensión. De hecho, por eso dice Pablo que nosotros completamos los sufrimientos de Cristo, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso las penurias, las hambres, las persecuciones son parte de los sufrimientos de Cristo porque somos parte de su cuerpo. Y ese sufrimiento y eso es porque estamos llevando esta tarea todavía, chicos. Y este año agradable es lo que la Biblia habla de, es el año agradable del Señor, es el tiempo de salvación. Isaías 55, del 6 al 8 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es el tiempo, chicos, donde la gente es el tiempo de gracia. Chicos, vengan al Señor en buenos términos, porque va a llegar un tiempo donde el Señor va a llamar a la gente en malos términos, que es el día de venganza, donde habíamos comentado. Hemos platicado anteriormente que va a ser donde Dios va a dar más sus juicios. Sí, va a dar la oportunidad de salvación, pero en muy malos términos. Y tú no quieres eso. ¿Sí? ¿Vamos bien? Quiero darles ayudarles a distinguir un poco más entre el pueblo de Israel y Jerusalén, chicos. Digo, el pueblo de Israel y la iglesia. Porque hay mucha confusión por parte de la iglesia y el pueblo de Israel. Son 12 pueblos diferentes. Tienen diferente origen, diferente propósito, diferente destino, chicos. Y quiero ayudarles a distinguir esto. Ahorita vamos a ver qué anda por qué. El pueblo de Israel nace del pacto de Sinaí con sangre de animales, dice Hebreos. El primer pacto fue instituido con sangre de becerros y cabras. Fue ahí donde oficialmente nació el pueblo de Israel, donde Dios hizo pacto con él. La iglesia nace del pacto celebrado con la sangre de Jesús. Son dos cosas diferentes. De hecho, el trasfondo del pacto, antes de Israel, Dios había hecho la base para que Dios llamara a Israel como una nación, está en el pacto abrámico, donde Dios había dado a Abraham el pacto y le dio la circuncisión como señal de ese pacto. Y ese pacto le prometía a Abraham la tierra, la bendición, la victoria sobre sus enemigos. ¿Va? Luego llega, y también estabas después, que forma parte de los pactos que Dios hizo con el linaje de Abraham, de Israel, es el pacto davínico, el cual se le prometió el reino. Y quiero que entiendas que esos dos pactos, el pacto de Abraham y el pacto de David, es un pacto que está reiterado, chicos. Es un pacto perpetuo. Perpetuo, es decir, va a durar para siempre. Dios no va a romper. El pacto que Dios hizo con la descendencia de Abraham, el pacto que Dios hizo con la descendencia de David, va a durar para siempre. Y dice Jeremías 33, del 25 al 26, que es tan firme esos dos pactos como las leyes de la naturaleza. Imagínate. Así de firmes. Estos dos pactos, chicos, es lo que determina lo que habíamos platicado anteriormente, que el juicio de las naciones, cuando suceda al final de la gran tribulación, cuando comience el milenio, el juicio de las naciones sobrevivientes va a ser basado en cómo trataron a su nación, al pueblo de Israel. Sí, Joel 3, del 1 al 6, habla acerca de eso. Pero bueno, pacto
de Israel, lo que dio nacimiento al pueblo de Israel es el pacto en el Sinaí que se hizo con sangre de animales, la iglesia con sangre de Jesús. La ley, el pueblo de Israel, es el Torá, el Antiguo Testamento. Nosotros nos basamos en lo que se conoce como la ley de Cristo. 1 Corintios 9, del 20 al 21. De hecho, tiene varios nombres. La ley de Cristo, la ley de libertad, la ley de libertad o la ley del Espíritu. ¿Sí? Que es diferente, ¿en qué sentido? Hay mandamientos, no es completamente diferente al Torah. Hay mandamientos del Antiguo Testamento que se reiteran en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Pero estamos bajo una nueva ley. ¿Por qué estamos bajo una nueva ley? Eso ya lo hemos platicado. Porque la ley, el Torah, ya nos mató. ¿Se acuerdan? ¿Por qué nos mató? Porque de acuerdo al Torah, porque no obedecías la ley completamente, perfectamente, merecías morir y merecías la maldición. Y en Cristo recibiste la maldición y la muerte. Y la ley no tiene vigor sobre gente muerta. ¿Qué haces? Resurges a una nueva ley. Sí, que es la ley de Cristo. Por eso no tenemos la obligación de guardar el sábado, ni las leyes dietéticas, ni las leyes de sacrificio, ni nada de eso que era para el pueblo de Israel. ¿Okay? El sacerdocio. El sacerdocio del pueblo de Israel es el levita. El de la iglesia es el de Melquisedec. ¿Sí? El de Melquisedec combina el sacerdocio con la función de rey. ¿Okay? Los redimidos es el pueblo, linaje de Jacob, que estuvo bajo la esclavitud de Faraón. Esa es la redención por parte de ellos. Nosotros, los redimidos, es gente de toda nación bajo esclavitud de Satanás. ¿Ok? Eso es una diferencia, chicos. El pueblo de Israel fue redimida porque fue el pueblo que estuvo bajo la opresión de Faraón y Dios los trajo a libertad. Acá la iglesia es el pueblo que estaba oprimido bajo Satanás y nos trajo libertad. El pueblo de Israel es la esposa del Padre. Ezequiel 16 habla de que Dios contrajo matrimonio con el pueblo de Israel. ¿Ok? La iglesia es la esposa del Cordero. Ok, interesante. El pueblo de Israel, chicos, está llamado a formar, el llamado de Israel tiene el llamado a tomar posesión de un territorio y establecer un gobierno y una religión monopólica y convertirse en una nación que sea la gloria y el esplendor de Dios. Ese es el llamado. ¿Se acuerdan? Fueron sacados de Egipto para ir a la tierra prometida, tomar un territorio, establecer el gobierno de Dios y una religión monopólica y convertirse en una nación que fuera la gloria y la honra de Dios. La iglesia no tiene ese llamado, chicos. El llamado de la iglesia es que a ser testigos de Jesús. Nuestro llamado es a dispersarnos por todas las naciones, no a tomar control de un territorio, sino dispersarnos a todas las naciones para ser testigos de Jesús y de su mensaje. Y mientras que soportamos la oposición de este mundo, y mientras vivimos como extranjeros, aguardando la venida de nuestro Señor. Es muy diferente, chicos. De eso habla Mateo 28, Hechos 1:8, de dispersarse a todas las naciones, soportando la oposición de este mundo, te habla Juan 15, ¿se acuerdan? Jesús dice que el mundo te odiaría, 1 Pedro 3, del 13 al 18. Y mientras que vivimos como extranjeros, 1 Pedro 1:17 habla acerca de eso, que somos como peregrinos en este mundo. De hecho, hay un libro que se escribió acerca de esto. No sé si lo han... El progreso del peregrino. 10 puntos para ir, por favor. Ok. Y por lo mismo, chicos, como son diferentes pueblos, con diferentes leyes, con diferentes misiones y demás, opera la maldición y la bendición de forma diferente. Y quiero que entiendas esto porque, por no entender la diferencia entre el pueblo de Israel y la iglesia, nosotros nos atribuimos muchas cosas que no corresponden a nosotros, sino al pueblo de Israel. Y esto te va a aclarar muchas cosas. Por ejemplo, ¿sabes tú que para el pueblo de Israel la diáspora, es decir, la dispersión por todas las naciones, era una señal de maldición? Deuteronomio 28, 64 dice: y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Era una de las consecuencias por la desobediencia, por la maldición. A la iglesia, la diáspora es una ordenanza.
Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Señor, eso dice Deuteronomio que es señal de que estoy bajo maldición. Te me vas a todas las naciones. Sí, Mateo 28, 19. Para el pueblo de Israel, la prosperidad económica era una señal de bendición, chicos. Deuteronomio 28, 11. El Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales, cosechas abundantes. A la iglesia, chicos. Ya, la cara de... Así que no. Prosperidad económica. En el Nuevo Testamento la manejan como un obstáculo para entrar al reino. Mateo 19, 23. Les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Sí. Para el pueblo de Israel, chicos, la pobreza era señal de maldición. Deuteronomio 28, 20. Hasta dice Dios como señal de maldición que en un abrir y cerrar de ojos quedarás arruinado. Deuteronomio 28, del 30 al 31. Plantarás una viña, pero no podrás gozar de sus frutos. Ante tus propios ojos degollarán a tu buey y no probarás su carne. Te quitarán tu burro a la fuerza y no te lo devolverán. Tus ovejas pasarán a manos de tus enemigos. Nadie te ayudará a rescatarlas. En el Nuevo Testamento, la pobreza era algo que debías estar dispuesto a sufrir como creyente de Cristo. Así yo no sé, ay, Señor, ya no párale. Dice Hebreos 10, 34. El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis con vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Mateo 19, 21. Vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Hechos 3, 6. Los apóstoles. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Chao. La escasez para el pueblo de Israel, la escasez, la opresión, el sufrimiento era señal de juicio o maldición, chicos. Deuteronomio 28, 25, 29. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. No serás sino oprimido y robado de todos los días. No habrá quien te salve. Servirás por tanto a tus enemigos que enviará Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez, con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Nuevo Testamento, chicos. La escasez, opresión, sufrimiento, un privilegio y honor por Cristo. Romanos 8, 35, 37. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas, aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? ¿Y tú, Pablo, de qué estás hablando? ¿Cómo que qué listado es ese? Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Amén, amén. Pablo decía en 1 Corintios 4:11, hasta el momento pasamos hambre y tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. ¿Vivía Pablo bajo la maldición? ¿Por qué Pablo dijo, no, es que, Señor, es que aquí estoy fallando? No estoy declarando las bendiciones que tú diste al pueblo de Israel. Voy a decretar las bendiciones de Deuteronomio 28. Digo, porque, o Pablo sufría esto porque estaba en desobediencia. Estaba muy mal con Dios. Dijo, ¿sabes qué, hijito? Sí. Nada que ver. Israel, chicos. El ser llevados como ovejas al matadero, señal de maldición. Deuteronomio 28, del 25 al 26. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fuera de la tierra, y no habrá quien las espante. Llevados como ovejas al matadero, un precio dispuesto que tienes que estar dispuesto a pagar por Cristo. Como dice la Escritura, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Para Israel, la persecución, chicos, era una señal de que estábamos bajo la maldición de Dios. Deuteronomio 28, 25. Por 7 caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. La persecución
Era la señal de un verdadero creyente. Entonces los arrestarán, los perseguirán, los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Señor, así mete los judíos con su contexto de que eso es señal de maldición. El Señor va cambiando eso como requisito, como bendición para nosotros. Sufrir por causa de justicia era una anomalía para los judíos. ¿Sí? Sufrir por causa de justicia para el cristiano es una normalidad. La lucha para los judíos era una lucha física contra las naciones paganas. Éxodo 23, del 30 y 33, 2 dice: mi ángel te guiará y te introducirá en la tierra de estos pueblos que voy a exterminar, tierra de amorreos, hititas, fereceos, cananeos, heveos y jebuseos. La lucha para nosotros no es contra ninguna nación, es contra un montón de chusma espiritual, chicos. Dice Efesios 6, 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oye, dominar a sus enemigos para el pueblo de Israel era una promesa de Dios. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti, por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Deuteronomio 28, 7. Para nosotros, chicos, amar y servir a nuestros enemigos es un mandato de Dios. Y dices, ya quiero ser israelita. Mateo 5:44, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Para los israelitas, chicos, su paz circunstancial, de enemigos físicos. Sí, lo que ya les había leído eso. Para la iglesia, su paz es interna, espiritual. Juan 14:27, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Una buena, O sea, en medio de todo eso, te toca algo chido. La misión del pueblo de Israel: conquistar la tierra y manifestar la gloria y esplendor de Dios ahí por medio de establecer su reino. Jeremías 13:11 dice: porque así como el cinturón se ajusta en la cintura de un hombre, así procuré que todo el pueblo de Israel y toda la tribu de Judá se ajustara a mí, afirma el Señor, para que fuera mi pueblo y mi renombre, mi honor y mi gloria. Pero no me obedecieron. O sea, Dios quería levantar a Israel y que fuera un esplendor para todas las naciones y que todos quisieran, así por envidia, ¿cómo prosperaste? ¿Por qué hiciste? Y conocían a Dios por medio de eso. Para nosotros la misión, chicos, es llevar el mensaje y hacer discípulos a todas las naciones. 1 Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para el pueblo de Israel, la victoria es física. Para nosotros, espiritual. Para el pueblo de Israel, la tierra es la posición que deben obtener y desarrollar. Para nosotros, la tierra es algo a lo que no nos debemos aferrar. De hecho, la Biblia dice en 2 Pedro 3, del 10 al 11, pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego. Y la tierra en todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? O 1 Corintios 7, del 30 al 33, que dice: y los que lloran, como si no llorasen. Y los que se alegran, como si no se alegrasen. Los que compran, como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo pasa. Este mundo va a ser efímero. O sea, ni te aferres, ni te absorbas por tus llantos, ni por tus alegrías, ni por... Este mundo es efímero. Para el pueblo de Israel, la obediencia desata bendiciones materiales. Para la iglesia, la obediencia asegura persecución. Segundo Timoteo 3:12 dice: es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo sufrirá persecución.
Para el pueblo de Israel decía, es otra cosa. Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que yo te entrego, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones y recibirás todas esas bendiciones. Israel, era un instrumento de bendición para... Dios quería que fuera un instrumento de bendición para todas las naciones, chicos. Romanos 11:15 dice, si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo más maravilloso, será la vida para los que están muertos. ¿Se acuerdan el llamado de Abraham? En ti serán benditas, ¿qué? Todas las familias de la tierra. La iglesia es el instrumento de Dios para despertar celos a Israel y por el cual Dios cumplirá todas las promesas de bendición para Israel. Sí. Romanos 10:9 dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré ira. Y el final de Israel es la restauración y salvación de Israel y el cumplimiento de todas las bendiciones y pactos que Dios prometió a Abraham y a David. ¿Por qué, chicos? Todas las promesas que Dios prometió a Abraham y a David siguen pendientes. Lo que has visto a lo largo de la historia del pueblo de Israel en la Biblia son promesas parcialmente cumplidas. Esas promesas de bendición y del reinado eterno se han de cumplir con el Mesías y la iglesia. El final para nosotros es unirnos con Cristo y gobernar juntamente con Él a Israel y al resto de las naciones. O sea, hay niveles, chicos. Sí. El pueblo de Israel disfruta todas las bendiciones. Un gobierno justo, la prosperidad de lo que se da en la tierra, las maravillas de la tierra. Y nosotros vamos a estar a cargo del gobierno. No más. ¿Sí? Dice Mateo 19:28. Ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Sorry, chicos, las 12 tribus ya están distribuidas. ¿Sí? Pero ahí va a haber muchas más. Porque nosotros seremos la élite gobernante del pueblo de Israel y del mundo entero, chicos. Somos la iglesia, la élite gobernante. Oye, la pregunta que típicamente me hacen, oye, ¿a Israel se le prometen todas las bendiciones y a nosotros todas las maldiciones? Ok, quiero que entiendas bien esto y que se te grabe en el corazón. Bendición, la verdadera bendición, es nuestra relación con Cristo. Estar en la voluntad de Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si tenemos a Cristo, tenemos todo. Nada fuera de ti, nada deseo en la tierra, dice la Biblia. Porque esa es la verdadera bendición, nuestra relación con Cristo. Entonces tienes que entender que la bendición realmente no son cosas materiales. Maldición, tú puedes tener toda la bendición material, pero sin Cristo es maldición. De hecho, Romanos 11:9 dice, escucha, David también dijo, que su mesa de abundancia se convierta en una trampa, en un engaño que los lleva a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido. Romanos 11:19. Fíjate que su abundancia y sus bendiciones los lleva a tropezar y a recibir su merecido. ¿Sí te explicas? Cuando el cristiano... Por eso, chicos, algo que debemos entender es que a veces sacamos promesas fuera de contexto. Y tenemos que tener cuidado con lo que prometemos. Porque a veces llamamos a la gente que ven y vas a recibir todas las bendiciones y prometemos que van a ser todas las bendiciones que prometiste a Israel, que son para nosotros ahorita. Y Dios no te asegura eso. Puede suceder, pero no lo puedes asegurar. Sí. Oye, estoy obedeciendo al Señor y me están persiguiendo y ya me cerraron porque soy cristiano, me cerraron el local y persecución. Y tú le prometiste bendición y que tus enemigos se iban a oír de él y toda la cosa y pues no más nada. Y en nuestras prácticas muchas veces prometemos cosas que corresponden a Israel dentro de un contexto. E ignoramos los sacrificios que a la iglesia se nos advierte que debemos estar dispuestos a sufrir por Él en esta era. Filipenses 1:29. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Porque fíjate bien esto, es algo que me fascina de Dios.
El verdadero amor no se muestra cuando estás en la zona de confort. El verdadero amor se manifiesta cuando te sacan de tu zona de confort y cuando hay un sacrificio a realizar. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando Dios te ama y todo y te bendice? Sí, y estás en tu zona de bendición, de confort, con toda bendición. ¿Y cómo manifiestas tu amor para con Él? ¿Acaso Cristo no vale el que suframos por Él? ¿Acaso Cristo no vale el que vivamos privaciones por causa de Él? ¿El que nos humillen o el que nos difamen por causa de Él? Lo vale. En esta etapa es la única oportunidad en la que tendremos la oportunidad de manifestar un verdadero amor a Dios. Porque va a llegar el reino, va a ser todo perfecto. Ya no va a haber la oportunidad de sacrificarte nada por Cristo. Ya no va a haber la oportunidad de que, Señor, quiero mostrarte cuánto te amo. No, hijito, eso era en la era pasada. Ya no. Ahorita tú y yo tenemos el privilegio de pagar un precio, de mostrar cuánto amamos al Señor. Por eso dice 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque, oye, pasamos dificultades y más, sí, pues por amor a Cristo y por amor a los que han de ser salvos. Y eso el Señor te lo va a compensar, va a traer más gloria. ¿Qué versículo era? 2 Corintios 4:17. La función de los líderes, por lo tanto, chicos, la función de los líderes de la iglesia es discipularte para que aprendas a ser feliz en cualquier que sea tu circunstancia. En riqueza o pobreza, Filipenses 4:11. ¿Sí? Dice, para todo ha sido enseñado. ¿Sí? Que la riqueza no te desvíe, que la pobreza no sea de tropiezo para ti. También para que no te vengan cosas malas por tu ignorancia y por tu pecado. Y para que cuando vengan cosas malas por causa del Evangelio, puedas sufrirlas victoriosamente. Porque hay cosas malas, hay sufrimiento que viene por tu ignorancia y por tu pecado, chicos. Ese te lo debemos de evitar. Para eso es ser discipulado. No sufras yoquis. Ese sufrimiento no te trae gloria, chicos. Sí, sufres aquí. O sea, hay gente que sufre por cabezón y dice, estoy sufriendo por Cristo. No, por Cristo, por ignorante. Sí. Y el proceso de discipulado es, si vas a sufrir, sufre bien, realmente por causas que realmente valgan la pena. Sí, no por burros, exactamente. Y es que el sufrimiento es de esas escuchas hasta se disfruta. Cuando es por Cristo, se disfruta exactamente. Por eso Pablo podía hallar contentamiento en sus dificultades, en sus privaciones. Y entonces el discipulado es para que aprendas a ser feliz en cualquier que sea tu circunstancia, para que no te vengan cosas malas por tu ignorancia y por tu pecado, y para que cuando vengan sufrimientos por causa del Evangelio y por causa de Cristo puedas sufrirlo victoriosamente, y para que estés enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es que te estamos discipulando. Oye, pero ¿no son también para nosotros las promesas dadas al pueblo de Israel? ¿No? Sí, veo algunos como que, ya no sé qué decir. A ver, ¿quién vota que sí? Las promesas, entonces las promesas de bendición para Israel son para nosotros, ¿sí o no? Únicamente las de bendición. Porque habíamos dicho que la de bendición de la salvación, pues se nos dio a nosotros. Pero hay otras que son directamente al pueblo, claro. Ok, chicos, les contesto. Sí y no. Es lo que dije. Sí, no. Sí, la Biblia dice, Romanos 11:17, algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas y ustedes los gentiles, que eran ramas de olivo silvestre, fueron injertadas. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos. Entonces para nosotros, chicos. Con lo cual, comparten con ellos alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Entonces es para nosotros, pero no ahora. Mira. Sí, pero no ahora. No ahora, chicos. Oye, por eso dice, es que... Sí, se arma la polémica que... 2 Corintios 4, del 17 al 18.
Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que tú recibes ahora, chicos, es solamente un adelanto. Sí. Jesús prometió, por ejemplo, riquezas con tribulaciones. El hecho de que el reino se acerque, sí, significa que vives bajo las bendiciones de Dios y la bendición puede llegar de muy diversas formas. Sí. Si Dios permite que sufras persecución, es para tu bendición eterna. Si recibes abundancia económica y demás, es para que tú inviertas para tu bendición eterna. Pero Jesús prometió que, por ejemplo, que puede venir riquezas, pero con tribulaciones. Jesús prometió que puede ser rico, sí, pero con persecución. Mateo 19, del 29 al 30 dice: le aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la causa del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en ese tiempo, casas, hermanos, hermanas, padres, hijos, terrenos, aunque con persecuciones. Y en la vida eterna, la vida eterna. Porque Jesús sabía que en Cristo tú recibes todo un apoyo, una familia espiritual, donde tú puedes ser alojado en muchas casas, en muchos lugares donde te dan, sí, donde puedes ser recibido. Las promesas de Israel, chicos, debes entender esto, jamás se han cumplido por completo. Todas las promesas de bendición, todo lo que Dios prometió, no lo han recibido por completo. Por ejemplo, ¿alguien se acuerda qué Dios le prometió a Abraham? Descendencia, ¿qué más? Muchas. Tierra. Pregunta, Dios le prometió a Abraham, por ejemplo, que iba a recibir la tierra de Canaán. ¿La recibió en propiedad? No. Entonces, ¿Dios no cumplió la promesa? Todavía no. ¿Cuándo lo va a cumplir? En la resurrección. Es como que va a resucitar a Abraham y es por fin. Es así, un poquito tardito. Imagínate, sí. Dice Hebreos 11, el 39 al 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Nosotros estamos en la modalidad de Abraham, chicos. ¿Se acuerdan que Abraham estaba como peregrino en la tierra que iba a ser para él? ¿Qué crees? Nosotros estamos igual como peregrinos en la tierra que va a ser nuestra. Sí. Hebreos 11 dice, sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Fíjate, Abraham tenía la expectativa de la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. O sea, ¿qué tantas cosas no sabía Abraham que en la Biblia no nos menciona, chicos? No nos dice todo el chisme completo. Nada más aquí sabemos por una cosa y otra. Por eso, chicos, la plenitud de las promesas para Israel se cumplirá en el milenio. ¿A través de quién? De Cristo y la iglesia. Somos nosotros quienes vamos a traer la bendición al pueblo de Israel y a toda la tierra. Dice, nosotros vamos a ser esa élite gobernante que va a salvar a Israel. ¿Quién crees que viene para salvar a Israel? ¿Jesús solo? No. Viene en Apocalipsis 19, del 14 al 16, dice que viene acompañado. ¿Viene acompañado de quién? De nosotros, chicos. Nosotros venimos a salvar a Israel de sus enemigos, a juzgar a sus opresores y a traer toda la bendición. A establecer justicia, orden, que traerá la bendición prometida a un Israel arrepentido y convertido. Y sobre un mundo librado del dominio de Satanás. Por eso Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5:10. Jesús te prometió en Apocalipsis 2, del 26 al 28, que te daría autoridad sobre las naciones y que gobernaría las naciones con vara de hierro y les harías pedazos como si fueran ollas de barro. Esto es para ti, chicos. Tendrías la misma autoridad que Jesús recibió del Padre. ¿Te imaginas? Estamos hablando palabras mayores, chicos. Sí. Por eso dice Apocalipsis 24, y vi tronos en plural, y a los que estaban sentados con ellos habían recibido autoridad para juzgar. No sé, chicos, me agrada lo que el Señor me promete. Entonces, aunque somos diferentes, el pueblo de Israel va a ser el pueblo que va a recibir las bendiciones de esta clase gobernante que es la iglesia juntamente con Cristo. ¿Sí te das cuenta de la diferencia? En ese sentido, nosotros somos parte de Israel, pero somos diferentes en que nosotros somos la élite gobernante.
Somos el nuevo Judá. Pero en la Nueva Jerusalén, chicos, en el milenio, aunque somos diferentes, ¿sabes qué va a pasar? Todos vamos a judaizar. Pues tiene sentido, somos insertados en el olivo. Ezequiel 46:3 dice, por ejemplo, los sábados y los días de luna nueva, el pueblo de esta tierra adorará en presencia del Señor frente a la misma puerta. Se van a celebrar los sábados en el milenio. Zacarías 14, de 16 al 19 dice, a fin de cuentas, los enemigos de Jerusalén que sobrevivan la plaga subirán a Jerusalén cada año para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, y para celebrar la fiesta de las enramadas. O sea, todas las naciones van a celebrar ¿qué? La fiesta de las enramadas. Si no sabes cuál es, más vale que vayas averiguando cuál es. ¿Cuál es esa fiesta? Dice, si el pueblo de Egipto se niega a asistir al festival, el Señor lo castigará con la misma plaga que envió sobre las otras naciones que se negaron a ir. Egipto y las demás naciones serán castigadas si no van a celebrar la festividad de las enramadas. Isaías 66:23. Toda la humanidad vendrá a adorarme semana tras semana y mes tras mes. Porque se va a judaizar. Pero hay un final de esto. Esta es la diferencia entre el pueblo de Israel y la iglesia. ¿Vamos bien? Entonces, la iglesia, el final de la era de la iglesia termina con el rapto, chicos. Pero ¿quién de aquí no ha escuchado lo que muchas iglesias han enseñado que al final de la era de la iglesia termina con un gran avivamiento? Que esperamos un gran avivamiento que va a llenar toda la tierra. ¿Quién de aquí lo ha escuchado? Están confundidos ahorita. Sí. ¿Qué pasaje les viene a la mente para que les han enseñado como base para eso? Será llena la tierra de la gloria del Señor. Eso es para el milenio. Contexto, pasaje fuera de contexto. Pero es el pasaje de eso. No será predicado en todas las naciones. Bueno, esa no sabía porque sí. Si tú fueras con los apóstoles y dijeras, oye, Pablo, ¿cuál es tu visión para la iglesia hacia el final de los tiempos? Hacia el final se profetiza la descomposición y corrupción del cristianismo, chicos. No un avivamiento, el diluimiento del cristianismo, de la fe cristiana. Que va a estar caracterizado por, es terrible esto, por falsos maestros que introducirán energías, por un falso sistema cristiano que perseguirá a los verdaderos creyentes, y por un cristianismo caracterizado por personas no regeneradas, gente egoísta y carnal, que no querrá escuchar la buena enseñanza. Esto es lo que la Biblia profetiza para el final de la era cristiana. Falsos maestros que dentro del cristianismo introducirán energías. Hechos 20, de 28 a 31. Fíjate la exhortación de Pablo. Dice, sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alertas. Recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Pablo sabía que, partiendo él, lo que visualizaba para el futuro es que vendrían falsos maestros que introducirían herejías. 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Hablaba Pablo acerca también de eso. Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos vendrá un gran avivamiento. ¿Qué dice? Algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Prohibirán matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Pedro también dijo, oye, pues es Pablo. Pablo era muy exagerado. Pedro también hablaba acerca de eso. 2 Pedro 2, del 1 al 3 dice, en el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán energías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que lo resucitó. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos lo seguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. ¿Te ha tocado que el evangelio, el cristianismo se ha difamado por malos líderes, por malas prácticas? Dice, llevados por la avaricia,
estos maestros los explotarán a ustedes económicamente con palabras engañosas. Dice, desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su solución las acecha. Esto es lo que visualizaban los apóstoles, chicos. Yo soy, Pablo, tienes una palabra de aliento, ¿verdad? Para la iglesia. No. O sea, al final va a haber un gran mover del Espíritu y la gente se va a convertir. No. Tan angustiado, decía Pablo, que animaba a la gente que estuviera alerta con lágrimas al respecto. Y Pablo y Timoteo, el pastor que había encargado en la iglesia de Éfeso, les advertía, ten cuidado. Porque hacia el final de los tiempos dice que en los últimos tiempos el Espíritu dice, aclara, que la gente va a empezar a escuchar doctrinas diabólicas. ¿Te imaginas? Jesús profetizó eso también con la parábola de la mostaza, ¿se acuerdan? La parábola de la mostaza, ¿se acuerdan? Que decía que el reino de los cielos es como una pequeña semilla de mostaza que se siembra y que crece hasta que se convierte en un gran árbol donde los pájaros vienen a hacer sus nidos. ¿Y se acuerdan qué son los pájaros? Sí. ¿Qué son los pájaros, chicos? Animalitos bonitos que somos nosotros. No, son demonios. En la parábola del sembrador, veías que eran los pájaros que se robaban la semilla. Sí. ¿Estás consciente de esto? Entonces ves al futuro y dices, oh my goodness, es peligro adelante. Es lo que el Señor está diciendo por medio de su Espíritu Santo. Es peligro adelante. Imagínate la preocupación de Pablo con esta revelación de que decía que con lágrimas a cada uno en particular no dejaba de amonestar, porque sabía que adelante la situación se iba a poner peligrosa. Él no sabía qué tanto iba a tardar el Señor, solamente sabía que hacia el final de la era de la iglesia las cosas iban a ponerse feas. ¿Y sientes lo feo, chicos? Alrededor. Luego se nos advertía que vendría un falso sistema cristiano que perseguiría a los verdaderos creyentes. Juan 16, del 2 al 3 dice, llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Eso se debe a que nunca me han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo estas cosas para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. O sea, gente que se dice conocer al Señor. Dice, bueno, eso se cumplió con los judíos, sí, con judíos, pero también con muchos pseudo cristianos. Apocalipsis 17, del 1 al 6, habla de ese sistema, que es el sistema de la gran ramera. Pero dice, luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto. Había una mujer montada en una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y la inmundicia de sus adulterios. En la frente llevaba un escrito un nombre misterioso, la Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominaciones idólatras de la tierra. Y vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y los mártires de Jesús. ¡Qué heavy! Y esto ya lo vimos, chicos. Durante la Inquisición se perseguían a cristianos por bautizarse, por tener la Biblia, por predicar, por hablar lo que la Biblia enseña. Más cristianos murieron bajo la Inquisición que durante todo el periodo de persecución romana. Imagínate. No solamente se profetizaba eso, chicos. No creen que solamente se acaba la Inquisición, chicos. Cristianos o iglesias que se oponen a los verdaderos, a los cristianos, les llaman fundamentalistas religiosos fanáticos. Todavía se da. Porque si tú quieres ser fiel a la palabra de Dios, fiel al testimonio de Cristo, se te augura algo de oposición. Y luego profetizando también Pablo le decía que se vendría un cristianismo caracterizado por personas no regeneradas.
es decir, el surgimiento del cristianismo nominal. ¿Sabes lo que es el cristianismo nominal? Personas que profesan ser cristianas, pero realmente nunca han nacido de nuevo, no han sido regeneradas. Van a la iglesia, tienen apariencia religiosa, tienen los rituales, tienen las prácticas, pero no han nacido de nuevo y son esclavos del pecado. Fíjate lo que dice Pablo acerca de esto en 2 Timoteo 3, del 1 al 13. Dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días, ¿cuándo? En los últimos días, habrá tiempos muy difíciles. Y Timoteo ya se agarró, ay, otro, no me vengas, Pablito, por favor. Palabras de ánimo. Ya me dijiste en la primera que las dos van a poner dedos. Vamos a tener problemas con el estómago. Otra cartita de Pablo y me voy a dar un ataque aquí. Dice, pues la gente solo tendrá amor por sí misma, por su dinero. Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios y serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Aquí hay gente que dice, no, estoy hablando de la gente del mundo. El mundo siempre ha sido así, chicos. Está hablando de la iglesia. Sí. Gente caracterizada con estas formas. Gente que actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Luego sigue. Es cierto. Todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Pero luego te advierte esto. Fíjate lo que dice. Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. ¿Más qué? O sea, va a ir aumentando la fuerza y la magnitud de los malos. Engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Y dices, ay no, Pablo, yo no quiero vivir esos tiempos. ¿Te tocó vivir esos tiempos, chicos? Sí. Y luego dice Judas 1, del 7 al 19. Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían, fíjate lo que les decían los apóstoles, en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Y está hablando de burladores o falsos cristianos dentro de la iglesia. Tú lees la carta y está hablando, es una carta advirtiendo a los creyentes de los falsos hermanos que se habían metido dentro de ellos. 2 Timoteo 4:3 te dice, Pablo, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Serán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos, tras mentiras. ¿Cómo sientes que está el cristianismo ahora? ¿Qué tal? Hacia el final de la era cristiana, la Biblia profetiza ese tipo de condición del cristianismo, que va a estar en muy malas condiciones. Una vez platicando con una persona que le estaba compartiendo que se había alejado de la iglesia, pues dice, no, es que en la iglesia es pura hipócrita, gente que me le ha tocado que dice maldiciones, que hace esto y otro, y luego en la iglesia están así. Digo, pues con mayor razón debes de buscar a Dios y acercarte, porque es una señal de los tiempos que estamos viviendo, que el Señor ya viene, porque eso está profetizado en la Biblia. Y si tú hubieras leído la Biblia, te hubieras advertido de que ibas a encontrarte con gente así, dentro de la iglesia. Y es parte, chicos. Ahorita tenemos la problemática, y es lo que vamos a ver en las siguientes 2 sesiones, la Biblia describe el desarrollo histórico de la iglesia, de los diferentes tipos de iglesia. Vas a encontrarnos con la iglesia tipo Sardis, la iglesia tipo Filadelfia, la iglesia tipo Laodicea. Y hay iglesias en las cuales Jesús dice cosas buenas y cosas malas, y otras dice, estás completamente reprobado. Y otras les da todo el checklist correcto. Pero estamos viviendo un tiempo donde estamos viviendo esto. Sí, a nosotros nos tocó. Y hay gente que espera el avivamiento antes de partir. Déjame decirte, no va a venir. Podrá venir momentos, pequeñas olas de refrigerio aquí y allá, pero no va a venir ningún avivamiento.
Y sin embargo, sí va a venir. Pero ¿sabes cuándo va a venir? Después de que la iglesia parta. Y ese avivamiento, tú no lo quieres ver. Millones de personas se van a convertir en las condiciones más extremas en las que el mundo va a vivir. Vamos a darle unos cuantos. En el Inter, nosotros ya se nos advierte, se nos dice, hey, se perfila que la cosa va a ir de mal en peor. Y tú tienes que estar advertido. Porque en situaciones así, a veces cae el desánimo. Porque tú ves la iglesia y dices, está en muy mala condición. Y dices, ay, gracias Señor que me advertiste que era parte de... Y te ayudes a discernir los tiempos que estamos viviendo. Porque sí trae desánimo al ver la situación. Y entonces llega un punto donde los verdaderos creyentes y demás se van achicando. Y ya no te aún dentro de la misma iglesia, ya no te puedes relacionar con todos. Dice Pablo que es necesario que haya divisiones para que se pruebe quién es aprobado. Recuerdo administraciones con personas, la iglesia decían, oye, hablando por ejemplo, de consejería, la jovencita, le decíamos, oye, pero tienes que guardarte y demás en tu relación de noviazgo y demás, porque nos está diciendo que su novio le está pidiendo tener relaciones. Y nosotros, no, pues, por eso debes de buscar gente cristiana como pareja. Y dice, pues todos que me han propuesto eso han sido cristianos. Y yo, No binario. porque es parte de la situación en la cual estamos viviendo. Y es de esperarse. Por eso, como dicen, ni somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos. Y la cosa se va a ir achicando todavía más, chicos. El remanente que se va a ir y que va a partir con el Señor va a ser muy poco. Lamentablemente. Pero a esta gente tenemos la esperanza de que va a reaccionar cuando el Señor nos lleve. ¿Sí? Y mi oración es que si tú que nos estás viendo eres de parte de la iglesia que no se ha puesto a cuentas con el Señor, que está viviendo una vida tibia, el Señor te advierte, te va a vomitar de la boca. Es más vale que te pongas a cuentas con el Señor y que vuelvas a Él. Ahí donde estás es para que te arrodilles y pides al Señor que te perdone, que te reconcilies con Él. Y no es tiempo, chicos, para estar jugando. ¿Sí? Ahorita dice Pedro, que tus tiempos de oración deben ser muy firmes ahora que sabes que el Señor viene. Que debemos ser disciplinados en tus tiempos de oración, en tus tiempos devocionales. Y el autor de Hebreos te dice que no debes dejar la congregación de congregarte, ahora más cuando sabes que el día de su venida se acerca. O sea, no descuides las disciplinas básicas, porque todos podemos caer en esta condición de cristianismo, chicos. Todos. Lo que te mantiene firme son esas disciplinas básicas, tus tiempos devocionales, tu tiempo de congregarte, tu discipulado, tu obediencia con el Señor. ¿Terminamos con una oración? Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque tú nos adviertes en tu palabra la terrible condición en la cual se encontraría el cristianismo, Señor. Padre, que en medio de los creyentes, nosotros, Señor, podamos ser luz. Que podamos traer, aún en medio de la iglesia, que podamos rescatar a los que puedan ser rescatados todavía en este tiempo de gracia, Señor. Padre, que podamos pastorearnos mutuamente, Señor. Jalarnos las orejas mutuamente, Señor. Que podamos asegurarnos que ninguno aborte, Señor, la fe, ni se aparte de tu camino, Señor. Que todos nuestros hermanos en Cristo que conozcamos, Señor, podamos asegurarnos de que partan con nosotros cuando llegue el tiempo de que tú nos recojas, Señor. Señor, y te ruego por los que nos están viendo y nos están escuchando que se han desviado y apartando, Señor, para que tú pongas en ellos la convicción de ahí donde están, Señor. Ponerse cuentas contigo y volver, Señor. Porque dice tu palabra, Señor, que no deseas la muerte del impío, Señor, sino que vuelva. Y que ellos vuelvan, Señor. Es nuestra oración. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.